En el universo, después del hidrógeno y el helio, el oxígeno es el tercer elemento más abundante. En el planeta Tierra es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Cerca del 20,9% del volumen de aire es constituido por el gas oxígeno. El papel del oxígeno y los procesos asociados con el oxígeno en los sistemas vivos es complejo y pueden ser beneficiosos o contribuir a la disfunción cardíaca y la muerte. Priestley fue uno de los primeros científicos en aislar el oxígeno en forma gaseosa y el primero en reconocer su papel fundamental para los organismos vivos. Fue el químico, biólogo y economista Antoine Laurent de Lavoisier que llamó a dicho gas oxígeno el 19 de abril de 1776. Lavoisier y sus seguidores refutaron la teoría del flogisto de Priestley. Bueno chicos, a mí me tocó explicarles acerca de los recursos naturales del oxígeno, en especial sus principales minerales. Bueno, los principales minerales del oxígeno pertenecen a diferentes grupos. Estos son los silicatos, los carbonatos, los óxidos y los sulfatos. Los silicatos son el grupo de mayor abundancia, pues constituyen el 95% de la corteza terrestre. La mayoría de los silicatos están compuestos por silicio y por oxígeno. Los silicatos se clasifican en nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos y tectosilicatos. Ahora les hablaré un poco de los carbonatos. Los carbonatos, la mayoría de ellos son poco solubles en agua. Debido a esta característica, son muy importantes en la geoquímica y forman parte de muchos minerales y piedras. Algunos ejemplos de los carbonatos son la calcita. La calcita, junto con el aragonito, tiene la misma fórmula química, pero diferentes estructuras cristalinas. Otro ejemplo sería la siderita y la malaquita. La malaquita es un mineral que absorbe las energías negativas de las personas. Bueno, ahora les hablaré un poco de los óxidos. Los óxidos son minerales que forman enlaces entre metales y metaloides con oxígeno. Estos minerales derivan de procesos de oxidación y de yacimientos. Algunos ejemplos de los óxidos serían la magnetita, la cuprita, la anatasa y la casiterita. Bueno, ahora les hablaré acerca del último grupo, los sulfatos. Los sulfatos son minerales de baja simetría, relativamente blandos. Su peso específico es variable según su catión principal. Muchas son solubles en agua, excepto las que contienen catión de gran radio. Algunos ejemplos de los sulfatos son la anhidrita, la calcantita, el yeso y la varita. Bueno, hemos visto la composición del oxígeno en la atmósfera y sabemos que es el elemento más difundido en toda la Tierra, así como los recursos que contienen este preciado elemento. ¿Por qué digo preciado? Solo miremos la situación actual, en esta pandemia del COVID. El oxígeno medicinal ha sido muy requerido porque hay muchos casos de COVID positivo, haciendo que el precio de este compuesto se eleve mucho. Aparte, el oxígeno podemos encontrarlo como O2, también en su holótropo como O3. El oxígeno diatómico O2 y O3 que es el ozono o oxígeno triatómico. En el ámbito medicinal se obtiene del mismo ambiente, en un proceso que se va a explicar más adelante. Tenemos varias empresas que expenden este compuesto. ¿Cuáles son estas empresas? En el siguiente cuadro vamos a ver los grupos, las empresas que tienen contratos con el Estado para la expensa y venta de oxígeno, más que nada el medicinal. Vemos que hay 6 empresas como Percel Perú, Indegas, Nogas, Air Products Perú, Dura Perú y Oximan Comercial. De estas, las 3 primeras responden al grupo Linde. Tiene como sede Alemania. Y las 2
Siguen Air Products e Indura Perú, pertenecen a Air Products, es de Estados Unidos. Como vemos acá los montos de millones de soles tratados con el Estado, marca mucho de ese presupuesto con respecto a Oximan, que es una empresa peruana, solo 13 millones. Si hacemos una suma, más o menos, tenemos acá 110, 190, algo de 370 a 380 millones de soles solamente en esas dos empresas. Y como vemos, como conclusión, decimos que estas dos empresas son las que manejan el grueso del mercado de oxígeno en Perú. Propiedades físicas del oxígeno. El oxígeno no conduce calor ni electricidad, es inodoro, incoloro e insípido. A condiciones normales lo encontramos en estado gaseoso, tiene un punto de fusión de 50,35 Kelvin. En las propiedades químicas, el oxígeno es un comburente, es el segundo elemento más electronegativo. Se combina directamente con casi todos los elementos, excepto con los metales nobles, que son la plata, el platino y el oro. El oxígeno como elemento. El oxígeno tiene 3 isótopos, el oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. El oxígeno 16 es uno de los más abundantes en la naturaleza. El oxígeno en todas sus formas es una sustancia inflamable y reactiva. El oxígeno en contacto con los metales los oxida y en contacto con las superficies las corroe. Entre las principales reacciones, el oxígeno al reaccionar con metales forma óxidos básicos y al reaccionar con no metales forma óxidos ácidos. Uno de los compuestos principales del oxígeno es el ozono. El ozono es un gas azulado. El ozono es tóxico y posee un olor picante. El ozono es muy reactivo. Se usa para purificar el agua y otros ambientes que necesitan esterilidad con su poder bactericida. Bueno, a mí me tocó el quinto paso, que serían los procesos de obtención del oxígeno. Y tenemos dos procesos de obtención. Uno es la destilación fraccionada del aire y el segundo es la descomposición por medio de calentamiento. El primero, que sería la destilación fraccionada del aire, es un proceso complejo, muy utilizado en la industria química debido a su alta eficiencia, bajo costo de producción y bajo costo de materia prima. Es por ello que se utiliza mucho. También es un proceso complejo porque utiliza presiones muy elevadas y unas temperaturas demasiado bajas. Ahora voy a explicar este proceso. Consiste en 6 pasos. El primer paso es la filtración. La filtración, como ya sabemos, filtra partículas no deseadas. ¿Y por qué? Como el aire contiene microorganismos, contiene agua, contiene dióxido de carbono y entre otras sustancias, es por eso que se hace la filtración, para evitar que nuestras máquinas o el producto sea eficiente. Entonces lo que vamos a hacer es pasar al aire por un sistema de filtro de sacos, y lo que va a hacer esto va a retener las impurezas ya mencionadas. El aire se obtiene libre a partir de la atmósfera, nada más. Y en el paso número 2 vamos a obtener la compresión, que consiste en que el aire pase a través de compresores que van a aumentar la presión. Entonces, al aumentar la presión, vamos a tener un aire con mayor temperatura también. Y luego, el tercer paso viene a ser el enfriamiento. El enfriamiento, el aire va a pasar por un sistema de torres de agua o también por canales en forma de serpiente, por así decirlo, que contienen oxígeno a un 40%. Y ahí el calor es cedido por el aire y se reduce hasta 90 grados Kelvin su temperatura. Y en primer lugar, ¿por qué el aire se comprime? El aire se comprime porque nosotros agregamos una sustancia química que se llama la alumina. La alumina trabaja mejor a una mayor temperatura y a una mayor presión. Es por eso que va a retener el agua. Entonces, como ya tenemos nuestro aire filtrado, comprimido y
enfriado, va a pasar por un proceso de depuración, que es el cuarto paso. En el proceso de depuración se realiza la desecación, como ya lo había mencionado, con la lumina. La lumina lo que va a hacer es absorber el agua del aire y tenerlo en su estructura molecular. El siguiente paso, que es la descarbonatación, consiste en hacer pasar el aire a través de un tamiz molecular, que lo que va a hacer ese tamiz es retener al dióxido de carbono y no dejarlo pasar. Entonces, hasta ese paso número 4 ya tenemos nuestro aire limpio y purificado. Y ahora vamos a un quinto paso, que el quinto paso es un intercambio de calor, que es a través de turbinas de aire. El aire libre de impurezas está en la primera turbina, y un aire frío va a ser contracorriente con la primera corriente de aire, y lo que va a hacer es disminuir la temperatura de nuestro aire. ¿Y para qué disminuimos la temperatura? Para que nuestro aire esté a un punto tal de su licuefacción, casi que esté en un estado líquido. Al estar en un estado líquido va a ser más fácil hacer nuestra destilación para separar el oxígeno del nitrógeno. Y ahora sí pasamos al sexto paso, disculpen, que es la destilación. La destilación consiste en dos columnas ubicadas en la parte superior y otra en la parte inferior. La que está ubicada en la parte inferior va a estar a una presión de 5 bar, y la que está en la parte superior va a estar teniendo una presión de 1 o 2 atmósferas. Ahora, como ya tenemos nuestro aire limpio, purificado y a una temperatura baja, la cual está en un estado líquido, va a pasar por unos canales de serpiente, en forma de serpiente. Como ya había mencionado, que el oxígeno a un 40% absorbe un poco más del calor que tiene este aire y lo va a enfriar aún más. Y entonces este aire se deposita en el tanque inferior a una presión de 5 bar. Entonces, en este tanque se produce una destilación no tan pura. ¿Por qué? Porque en la parte inferior se va a depositar el oxígeno y en la parte superior va a estar el nitrógeno, debido a la volatilidad de las sustancias. Entonces, estos dos se separan que están en el 40% y pasan al tanque de arriba, que está a una presión de 1 atmósfera. Y en el tanque de arriba sí se va a hacer la destilación al 100%, ya que es como una segunda destilación, por así decirlo. Y entonces pasa lo mismo. En la parte de abajo se deposita el oxígeno y en la parte de arriba el nitrógeno. Y de ahí es extraído el oxígeno y el nitrógeno al 98% o al 95% de pureza. Y eso es el proceso de obtención del oxígeno debido a la destilación fraccionada del aire. Y ahora voy a explicar el proceso de descomposición por medio de calentamiento. Este proceso no es muy utilizado en la industria química debido a que los costos de la materia prima son muy elevados, los costos de producción también son elevados, y genera residuos contaminantes a nuestro medio ambiente. Es por ello que no se utiliza tanto en la industria, pero en ciertas partes sí es utilizado este proceso, pero no tanto como la destilación fraccionada del aire. Un proceso sería el proceso de von Gold, que consiste en la descomposición de la varita a través de un calentamiento. Y como ya lo había mencionado, no existen muchos procesos de descomposición, mayormente se hace solo para abastecer a lugares pequeños como un laboratorio o un centro de operaciones que se necesite en pequeñas cantidades el oxígeno. Y un reciclaje del oxígeno se encontraría en el espacio. En el espacio nosotros sabemos que para nosotros llevar agua o cualquier suministro a los astronautas es muy costoso. Prácticamente alrededor de 90 millones de dólares se destinan en solo enviar productos al espacio para que los astronautas puedan sobrevivir ahí. Es por ello que se ha pensado en un método de reciclaje ahí en la NASA, y eso lo que hace es que los astronautas, después de cepillarse los dientes o después de lavarse la cara, en fin, el agua residual, lo que hacen es juntarla en tanques y reciclan el agua. Y ahora, este agua sirve o bien para destinarlo para agua pura, o bien para la producción de oxígeno, que es nuestro caso, que queremos estudiarlo. Y simplemente ponen el agua residual
y hacen medio del uso de la electrólisis para descomponer al agua en hidrógeno y oxígeno. Este oxígeno Este oxígeno es depositado en tanques para su almacenamiento y ahí se hace el proceso de reciclaje del oxígeno, porque como ya lo he dicho, consiste en la electrólisis del agua, de aguas residuales en el espacio para que los astronautas puedan respirar. Y eso sería todo. Vamos a hablar del proceso de producción. Primero hablaremos del oxígeno industrial. El oxígeno industrial debe cumplir con la norma técnica peruana que es 113.1978, en la cual se establecen los requisitos que se deben cumplir en la comercialización y producción, donde su concentración debe ser igual o mayor al 90%. Hay una variedad de purezas del oxígeno como se muestra en la tabla, que es el tipo de oxígeno con su concentración. Hablaremos también de algunas aplicaciones en la industria haciendo uso del oxígeno, que es la producción de papel, la industria medicinal, la producción de vidrio, soldadura industrial, como también la fabricación de metales. Hablaremos de la industria medicinal. En la industria medicinal, el gas medicinal es el más usado y de mayor relevancia, y es ampliamente recetado a pacientes ventilados mecánicamente. En el Perú, Dinerming y PNUME, que es el Petatorio Nacional Único de Medicina, determinaron que debe tener una concentración del 99 al 100%, y excepcionalmente se ha autorizado su uso a un 93%. ¿Ya? Ahora hablaremos del proceso PCA, que es para producir oxígeno líquido medicinal. En el proceso de producción, el aire comprimido que llega de un compresor de aire alimenta la primera cámara de tamiz molecular, donde el nitrógeno es atrapado por la zeolita, abriendo a la válvula de paso, que pasa a la salida del oxígeno. Al saturarse de nitrógeno, el aire comprimido es desviado al segundo tamiz, donde continúa el proceso, mientras que en el primero se va liberando el nitrógeno hacia la atmósfera, donde termina regenerándose con el ambiente. Y así sucesivamente se da el proceso. El oxígeno sigue su paso a través del sistema de salida, que lo conduce a un tanque de almacenamiento donde se obtiene el oxígeno a un 95%. El resto es argón. Desde allí va a una estación de llenado donde se va a iniciar un enriquecedor de oxígeno llegando al 99%. Para terminar, se almacena en cilindros a gran presión y finalmente llevarlos a los puntos de consumo. La producción de vidrio. La producción de vidrio tiene varios procesos que se dividen en 5 fases, que es la manipulación del material, fundición, conformación, procesos finales y embalaje. Y la oxicombustión se usa en la fundición, que es uno de los procesos más importantes. Se usa el oxígeno a un porcentaje superior del 90%. Al no usar aire, se elimina la mayor parte del nitrógeno, evitando la formación y emisión de NOx térmico hasta un 80%. También el material particulado entre un 20 y 80%. También se ha reportado la disminución de fluoruros sobre un 45%. En general, los hornos de oxicombustión tienen el mismo diseño que los hornos recuperativos, con varios quemadores laterales y una sola lumbrera de escape de gases, que es esta de acá. Finalmente hablaremos del tratamiento del agua. Los sistemas de aireación basados en el aire generalmente no pueden disolver más del 25% del oxígeno. Es por eso que en vez de aire se coloca el uso del oxígeno, haciendo también que resulte más económico el uso de energía. La aireación abastece grandes cantidades de oxígeno a las aguas residuales para las bacterias aeróbicas, que ayudan a descomponer el material orgánico dañino. Los cúmulos de desechos que se asientan en el fondo del tanque, estos son llamados lodos activos. Las aguas residuales aireados son luego depositados en un tanque de sedimentación. La etapa de aireación se da generalmente en un tanque de mezcla. Con esto concluimos el tema. Gracias.